Italia y sus 2 primeros mundiales, parte 2. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Deportes de Gran Porte. En nuestro encuentro anterior te anticipábamos esta segunda parte al respecto de los 2 primeros títulos mundiales de Italia en Copas del Mundo. El primero de local en 1934 y el segundo en Francia en 1938, y la influencia de Il Duce, Benito Mussolini, en esas conquistas. Influencia en cuanto a arbitrar, justo arbitrar, todos los mecanismos necesarios para conseguir el triunfo en el primero de ellos desde el poder que le daba el ser el país organizador, y en el segundo, a través de la amenaza solapada que terminó por influir en el comportamiento de sus rivales, sobre todo en la final. Comportamiento que sería incompatible con la deportividad, pero que encerraba un fin supremo superior al de un triunfo o una derrota deportiva. Hoy nos ocupa contarte qué pasó en ese primer mundial en tierras francesas. No olvides darle like al video si es de tu agrado y suscribirte para seguir compartiendo nuestro material. Como primera medida, relatar que en principio le hubiera correspondido a Argentina organizarlo por aquella cuestión de la alternancia entre América y Europa. Pero dadas las circunstancias por todos conocidas y que marcamos en la parte 1, los conflictos y disputas entre países en Europa hacían prever la inminencia del conflicto bélico que se avecinaba, y el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, pensó que nunca más se jugaría un mundial de fútbol. Así, directo, creyó ver el final de su más grande creación, que fue la Copa del Mundo. Entonces, y a raíz de esto, decidió, junto con la unanimidad aportada por el comité del organismo, darle la plaza a Francia, su propio país. Así las cosas, los países del continente americano decidieron no participar como una forma de protesta, a excepción de Brasil, que buscaba la candidatura para el mundial que hubiera correspondido jugarse en 1942, y de Cuba, que aceptó jugar las eliminatorias, pero se encontró sin rivales y con un inédito cupo para la contienda. Los países participantes fueron 15 y no 16, porque 3 meses antes del Mundial, la Alemania nazi de Adolf Hitler anexó Austria a su territorio y los dejó sin Mundial, entre muchas otras cosas mucho más importantes que vieron esfumarse de sus vidas. De este modo, entonces, de esos 15 países, 12 fueron europeos, más Cuba, Brasil y las Antillas Orientales Holandesas, nación que hoy conocemos como Indonesia. Es la única participación mundialista en la historia de indonesios y cubanos, lo que habla a las claras de su escasa o nula tradición futbolística en cuanto a desarrollo y trascendencia. Europeos, más Brasil y 2 cenicientas, eso fue Francia 1938. En el debut, los vigentes campeones se sacaron de encima a Noruega recién en la prórroga por 2-1 tras el empate en 1 de los 90 minutos. No fueron fáciles los escandinavos para la Italia que quería revalidar honores. Luego, en cuartos de final, les tocó en suerte enfrentar al local, al que derrotaron por 3-1, decretando así la primera oportunidad en que el anfitrión no se quedaría con el certamen. La semifinal frente a Brasil encierra otra historia en la que seguramente nos introduzcamos en algún momento. Para describir lo relacionado a lo que aquí queremos contar, basta con decir que el técnico brasileño
decidió reservar jugadores, incluido Leónidas, su máxima figura, convencido de que igual jugarían la final. Y se equivocó, claramente. Y en una época en la que no se permitían las sustituciones, o eras titular o eras espectador. Sí, procesen esta información teniendo en cuenta que a veces nos parece que el fútbol no evoluciona y se mantiene prácticamente igual desde el principio de los tiempos, y no es así de ninguna manera. Italia, agradecida, victoria por 2-1 y otra vez a la final. Hasta aquí, como verán, no hay demasiado para cuestionar o para poner en discusión del avance italiano hasta una nueva definición. No hablamos de jueces amañados, de partidos arreglados, ni de ninguno de los condimentos relatados en la descripción del mundial anterior. Pues bien, algo te dijimos al comienzo, o cuanto menos lo dejamos entrever. Lo que pasó en la final se emparenta más a una historia de ficción cinematográfica que a una contienda deportiva, aunque en realidad se trató de la actitud más humanitaria que le puede caber a una persona. Rivales que se transforman en aliados, contrincantes que anteponen a una posible victoria el valor mismo de la vida. En realidad no fueron rivales que se transformaron en aliados, sino en verdaderos camaradas, hermanos, un afecto incondicional, sin tiempo, irrenunciable. Declaró el arquero húngaro Antal Szabó tras la final. Nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida de 11 seres humanos. Me contaron antes de empezar el partido que los italianos habían recibido un telegrama de Mussolini que decía «vencer o morir». Ese telegrama le llegó al entrenador Vittorio Pozzo a minutos del inicio del encuentro y estaba firmado lacónicamente «Il Duce». Los magiares le salvaron la vida, literal, a los jugadores italianos y a su técnico, y para la historia de la Copa del Mundo esto ha quedado prácticamente en el olvido. No porque no se hayan escrito crónicas al respecto a través del tiempo o se desconociera la palabra de algunos de los protagonistas. Pero hay que decirlo, los títulos en Italia 34 y en Francia 38, de no haber sido para la Azzurra, hubieran reconfigurado la historia del deporte como lo conocemos, porque Italia no sería la potencia acreditada por todos, con 4 títulos del mundo, y la posibilidad de Checoslovaquia, nación que ya no existe como tal, claro está, y Hungría, como campeones del mundo, hubiera constituido otro mapa mundial en términos futbolísticos. Y porque la acción de los húngaros en 1938 debiera ser algo universalmente sabido, reconocido y transmitido de generación en generación. No son las 2 únicas copas del mundo con situaciones contrapuestas con la práctica deportiva propiamente dicha. Ya vendremos con más historias de mundiales que podrían haber tenido un final diferente al documentado. Esta vez fue el turno de Italia y sus 2 primeras estrellas, como siempre, al estilo de Deportes de Gran Porte.